¿Qué obtienes si metes a la licuadora un turno de 12 horas de trabajo de noche, un ambiente laboral tóxico, un pasado oscuro, feminismo, hombres malos, un conjunto de reglas estrictas y una leyenda popular mexicana de fantasmas? Un licuado que se llama Turno Nocturno, el sabor de la más reciente película del director y guionista mexicano Rigoberto Castañeda, que nos habla de la importancia de un ambiente laboral sano y los estragos que causan el trabajo de noche y una vida de abusos. Y tiene fantasmas. ¿Está buena? Pues depende de las expectativas que tengas porque pudo estar mejor. Su problema es que tiene mucho de todo, pero el sabor dominante no es el que nos vendieron. Es como cuando pides un licuado de mamey y sabe a papaya. Igual te lo bebes, pero queda la sensación de que te faltó lo más importante. Y si no te gusta la papaya, vas a salir del cine muy enojado. Después del video de análisis de María Me Muero, muchos seguidores me señalaron que el cine nacional está en crisis y que ya ni siquiera se molestan en ver películas mexicanas. Yo insistí en que hay películas que valen mucho la pena y que esperaba con ansias el estreno de esta cinta, porque Castañeda me dejó muy buenas sensaciones con su debut como director de largometrajes con Kilómetro 31 en el ya lejano 2007. Por eso, en el día del estreno, me lancé al cine con altas expectativas a ver Turno Nocturno. Y aunque no es la basura a la que nos tienen acostumbrados las comedias de cine mexicano, pudo haber sido una muy buena película, porque en lugar de contarnos algo interesante y novedoso sobre el mito popular del fantasma del Hospital Juárez, se va por el lado del feminismo y básicamente nos habla de los terrores de ser mujer en un mundo que dominan los hombres necios que acusan a la mujer sin razón, sin saber que ellos son la causa de lo mismo que culpan. En Kilómetro 31, Rigoberto Castañeda nos dio una interpretación interesante y moderna del mito de La Llorona, que resultó ser un éxito en taquilla y le dio un impulso muy importante a la carrera del director y guionista mexicano. Aunque no es una joya, esa película tiene tremendos efectos visuales, pero sobre todo es una producción diferente a todo lo que habíamos visto hasta entonces en el cine nacional de terror. Ahora, en Turno Nocturno, Castañeda aborda otra leyenda popular de terror mexicana, la planchada, un fantasma que ronda los pasillos del Hospital Juárez de la Ciudad de México. Cuenta la leyenda que a inicios del siglo pasado, Eulalia era una enfermera entregada a su trabajo, que siempre andaba con su uniforme bien planchadito. Un día se enamoró de un vato que trabajaba en ese hospital y para llevársela a la cama le propuso matrimonio, pero luego no le cumplió y la dejó por otra. Eulalia se agüitó tan feo que perdió el amor por su trabajo, comenzó a descuidar a los pacientes y se dejó morir. Desde entonces se les aparece a los pacientes y los ayuda, porque siente culpa por haber descuidado la chamba cuando andaba cacheteando banquetas, lo que habría provocado la muerte de una que otra persona convaleciente. Y si creías que esta película te contaría esa historia, pues no. Turno Nocturno sigue los pasos de Rebeca, una chica que se presenta a una entrevista de trabajo para el puesto de enfermera en el turno nocturno del Hospital Juárez. Rebeca tiene 4 años sin trabajar, según dice, porque estuvo cuidando a su padre enfermo, pero el hospital necesita con urgencia a alguien que cubra la vacante, así que la contratan sin hacer más preguntas. La enfermera Hortensia, que hace la función de mentora de Rebeca y nada más, le explica las reglas. No te distraigas, no olvides nada, no te relaciones con el personal y no te duermas. ¿Y qué pasa si no cumples con las reglas? Pues depende del sapo la pedrada. El correctivo va desde una cachetada hasta la decapitación. Depende de quién lo ejecute. Rebeca tendrá que pasar su periodo de prueba en el trabajo mientras lucha con los fantasmas de su pasado y el constante acoso en su nuevo entorno. Esta chica insegura, callada y religiosa recurre a las autolesiones para lidiar con los constantes estados de angustia y confusión emocional que le provocan sus recuerdos y el ambiente laboral del turno nocturno, que está cargado de sexualidad, libertinaje, profesionales incapaces y misoginia a lo cabrón. Ah, y la planchada.
Uno de los aspectos esenciales en un guión de cine es el diseño del mundo especial en el que se desarrollará la historia. En este renglón es interesante la visión del director y guionista, quien ambienta el relato en 1979 y describe cómo sería el mundo para una mujer que se dedica a la enfermería en esos años. Pero en algunos pasajes la historia se siente demasiado aleccionadora, al retratar a los hombres como misóginos y acosadores y a las mujeres como víctimas. Es blanco y negro, pues. De los personajes masculinos que afectan a la historia, el único que no es horriblemente asesinado es el que muestra la neutralidad como único rasgo de redención. O sea, aquí no hay ningún vato que sea medianamente buena onda. Eso sí, hay que reconocer que el realizador investigó sobre el ambiente en un hospital y platicó del tema con médicos y enfermeras para moldear el escenario, los personajes y sus interacciones, y le da a su película una vibra setentera muy interesante desde los créditos iniciales. El chiste es que la protagonista es empujada al límite y se desquita de quienes le hicieron daño. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que un hospital donde abundan los objetos que se usan para abrir cuerpos o realizar amputaciones? El festín de sangre y violencia del tercer acto es un deleite, porque Castañeda no se guarda nada y maneja un nivel de tensión que se disfruta. Y los efectos visuales están muy chingones. Y este alto nivel de calidad en la realización te hace preguntarte qué habría sido de Turno Nocturno con una mejor historia. En la sinopsis, Turno Nocturno podría definirse como una película del género de fantasmas. Un protagonista con un pasado oscuro y doloroso se interna en un ambiente en el que se dan fenómenos sobrenaturales y a través de las interacciones con el antagonista experimenta cambios internos y externos que se completan cuando enfrenta sus peores miedos y, usando las reglas del mundo especial a su favor, resuelve el conflicto principal de la historia. En Turno Nocturno, las apariciones de la planchada son de sobra conocidas por todos en el lugar, así que de entrada sabemos que nadie se ha muerto por toparse con ella. Lo que mueve a la historia es la llegada de Rebeca, o María, porque ella no quiere revelar su verdadero nombre debido a su oscuro pasado. Mientras descubrimos junto con ella la dinámica del turno nocturno, también conocemos sus luchas internas y las razones por las cuales se autolesiona. Y si algo del pasado y las motivaciones de la protagonista no te queda claro, la historia te presenta a Ariana, una antigua amiga de María Rebeca, que trabaja como enfermera en el turno de día. Ariana cumple su función en el guión con un diálogo extraño, fuera de lugar e incómodo para el espectador. Hola amiga, ¿cómo te va en el turno nocturno? Oye, por cierto, no te había contado, pero tu papá abusó de mí. Pensé que era importante que lo supieras. A ver cuándo nos tomamos un café. Bye. Con eso queda claro que hasta los hombres que no aparecen en la película son muy malos y que María Rebeca tiene suficientes razones para ser como es y hacer lo que hace. ¿Qué tiene que ver esto con la planchada? Pues nada, porque el fantasma procura que los empleados en el hospital hagan su trabajo como debe ser, que pongan atención, que recuerden sus obligaciones, que no se acuesten con los compañeros y que no se queden dormidos en su turno. Cuando la protagonista decide enfrentar sus miedos y confrontar a la planchada, la historia del fantasma se resume a una frase: los hombres me hicieron menos y necesitan un correctivo. Y se desata el pandemonio en el Hospital Juárez con instrumentos médicos usados como armas letales, justo como lo anticipa la escena del quirófano en el segundo acto. ¿Qué pasa con la historia del mal de amores de la leyenda urbana? ¿Por qué estamos viendo una historia sobre buenas costumbres, feminismo y ética laboral? En realidad no tengo idea. En el desenlace de la historia es María Rebeca la emisaria del horror y el gore, y la planchada queda como un accesorio o una excusa para el relato, pero es irrelevante en la conclusión, porque la venganza de María Rebeca no comienza en el tercer acto, sino en el segundo, con el personaje de Vanessa, quien termina desfigurada por andar de coqueta con el doctor Zamudio. El arco del fantasma no se resuelve en absoluto. La planchada está enojada con los hombres, sí, pero ayuda a los pacientes y corrige todo el cagadero de los médicos y las enfermeras del turno nocturno. ¿Cómo afecta la transformación de María Rebeca a esta dinámica?
de ninguna forma. Y eso rompe con las reglas de las películas de fantasmas y convierte a esta cinta en un slasher. ¿Cuál es el asunto pendiente de La Planchada? ¿Qué necesita para resolverlo? ¿Cómo la ayuda María Rebeca? ¿Qué pasa si quitamos al fantasma de esta historia? ¿En qué cambiaría? En esencia, en nada. Y eso está cabrón. ¿Y las reglas? Si te distraes, se te olvida algo, te avientas un palo en la oficina o te quedas dormido, se te aparece La Planchada. Pero de lo que realmente debes cuidarte es de la psicópata que anda suelta en ese hospital. La Planchada seguirá en el Hospital Juárez ayudando a los pacientes como en los 70 años anteriores, pero María Rebeca ya no estará para corregir a los malportados que llegarán al hospital en el futuro. Entonces, ¿de qué se trató la historia? ¿De que los hombres somos malos y merecemos muertes horribles? ¿De feminismo? ¿De masculinidad tóxica? ¿De venganza? ¿De ética laboral? ¿De sexualidad? ¿De trastornos mentales? Bueno, de cualquiera de esas opciones, pero de fantasmas, no. Las películas domingueras nos sirven para pasar un buen rato en un domingo de cine con palomitas, refresco y buena compañía, pero probablemente no dejarán huella en nuestra historia cinéfila. Y eso es Turno Nocturno, una película que está bien y aunque pudo estar mejor, nos da un par de horas de entretenimiento. Y es un producto de calidad, sin duda, porque la puesta en cámara de Rigoberto Castañeda es interesante. Nos muestra las dosis correctas de drama, terror, sexualidad, sangre y gore. Y Paulina Gaitán soporta bien el peso del papel protagónico, pero el que se vuela la barda es Tony Dalton, quien encarna a un antagonista al que amas odiar. Es un médico engreído, descuidado, incapaz y un vato corriente, abusivo y acosador. Es un personaje horrible. Y lo mejor de la película. Si son buenas o malas noticias es cuestión de puntos de vista, porque Turno Nocturno no es una gran película, pero por lo menos es un buen producto para dominguear que está muy por encima en calidad de las comedias románticas mexicanas que llenan el catálogo de ViX. Cinemex apostó por promocionar Turno Nocturno con Patricia Reyes Espíndola. Antes de entrar al cine pensaba que Cinemex se había ido a la segura y ahora no estoy tan convencido. Afortunada o desafortunadamente, ya somos más exigentes con lo que pagamos por ver en el cine y esperamos mucho más que películas diferentes, porque eso ya es muy 2007. Y estas son las lecciones que nos deja Turno Nocturno. Si vas a escribir una película de un fantasma, cuenta la historia del fantasma. En el trabajo, no te distraigas, que nada se te olvide, no te relaciones con el personal, no te duermas y plancha bien tu ropa. Si fuera cierto ese dicho de que una película es tan buena como su antagonista, Turno Nocturno sería una joya del cine. Si quieres saber más sobre La Planchada, hay muchos recursos en internet y en libros de leyendas populares mexicanas, porque esta película no tiene respuestas para ti. Existen muchas y muy interesantes leyendas mexicanas de fantasmas y terror, y Rigoberto Castañeda ya nos contó demasiadas. El Hospital Juárez no aparecería en la lista de A Great Place to Work. Marieta, no seas coqueta porque los hombres son muy malos. Prometen muchos regalos y lo que dan son puros palos. Yo soy Checo, hasta la próxima.